Vámonos con el bloque de ácidos y bases de este examen de junio de 2025 de Canarias. Estamos ante el clásico ejercicio de equilibrio, pero equilibrio en una reacción de ácido-base. En este caso me piden que plantee qué sucede con el ácido fórmico, que es el ácido metanoico. Ácido metanoico, tengan en cuenta que es HCOOH, o sea, es un ácido carboxílico con un único carbono, ¿de acuerdo? Esto entra en disolución acuosa y se forma un equilibrio donde, al ser un ácido, pues sucede que el hidrógeno, ese protón del ácido, se lo cede al agua y nos quedará un anión metanoato y por el otro lado nos quedará el hidronio, y por tanto pues nosotros vamos a plantear aquí debajo la tablita típica de equilibrio, que en este caso a mí en el tema de ácidos y bases me gusta hacerla directamente con concentraciones: concentración inicial, concentración de reacción y concentración en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí hay una serie de datos aparte en el enunciado donde me dicen que tengo una masa de 0,23 gramos de ácido fórmico y un volumen de 50 mililitros, que yo ya automáticamente paso a litros, 0,050, y ya me da además el pH de la disolución, pH 2,3. Yo lo que puedo hacer para empezar, dado que no tengo aquí para continuar la tabla porque necesitaría la concentración inicial del ácido, es calcularla yo. Digo, concentración inicial son los moles iniciales divididos por el volumen, pero a su vez los moles iniciales van a calcularse utilizando esa masa que a mí me ha dado dividida entre la masa molar o molecular del compuesto, y todo eso partido por el volumen. La masa molar o molecular del ácido fórmico, del ácido metanoico, recuerden que aquí me dan las masas atómicas, no tengo sino que sumar la masa del hidrógeno, que es 1, pero hay 2 hidrógenos, la masa del carbono, que es 12, y la masa del oxígeno, que es 16, pero hay 2 oxígenos, se multiplica por 2, son 46 gramos por cada mol. Tenemos aquí, por tanto, 46 gramos por cada mol, y me los traigo acá, 0,23 gramos de ácido fórmico entre 46 gramos por cada mol, dividido todo entre 0,050, obtengo una concentración inicial de 0,1 molar. Bueno, pues a partir de aquí yo ya podría plantear la tablita completa con mi concentración inicial de 0,1. Quito la calculadora que me está estorbando. Aquí en principio no tendríamos nada en un estado inicial, pero aquí pues reacciona X moles y aquí se forman X moles y X moles. Concentración en equilibrio, por tanto, será 0,1 menos X, X. Bien, y ahora teniendo el dato del pH, importantísimo en este caso, porque a partir del dato del pH yo puedo determinar la concentración de hidronio en el equilibrio, porque la concentración de hidronio en el equilibrio, si la quiero hallar a partir del pH, es simplemente hacer 10 elevado a menos el pH, o sea, 10 elevado a menos 2,3. Esto en la calculadora me da 501 por 10 elevado a menos 3 molar, y esta es la X, porque la concentración en equilibrio de los hidronios, según mi tabla, es X. O sea, yo ya sé que la X tiene este valor. Por tanto, cuando ahora sí ya en el apartado A me pide la constante de acidez, ya me vengo aquí debajo, apartado A, constante K sub de acidez, ahí tendremos que hacer las concentraciones en equilibrio de los productos partido por la concentración en equilibrio de los reactivos, en este caso del único reactivo que hay, que es el ácido fórmico. Las concentraciones de los productos, X por X, X al cuadrado. La concentración del reactivo viene acá, 0,1 menos X. Sustituyo las X por ese valor que yo he calculado hace un momentito, 501 por 10 a la menos 3, aquí iría al cuadrado, y aquí abajo iría 0,1 menos 501 por 10 a la menos 3. Por tanto, calculadora, 501 por 10 a la menos 3, todo entre paréntesis por favor, al cuadrado, 0,1 menos 501 por 10 a la menos 3, 2,64 por 10 a la menos 4, 2,64 por 10 a la menos 4, ahí tendríamos la constante de acidez K sub A, y luego el apartado B me pide el grado de disociación. Lo voy a hacer aquí al ladito porque me va a ocupar poco. Grado de disociación, que es alfa,
es la concentración de ácido disociada, que es la X, partido por la concentración inicial, es decir, la X partido 0,1. 501 por 10 a la menos 3 dividido 0,1, básicamente esto da aproximadamente 0,0501, es decir, un 5,01% de disociación. Y ahí tendríamos el cálculo de los diferentes parámetros en este equilibrio. Y hay un apartado C donde me pide que plantee la neutralización del ácido fórmico con hidróxido de sodio. Me pide que escriba la reacción y analizar si la disolución tendrá carácter ácido, carácter básico o carácter neutro. Básicamente parece en un primer momento que te va a hacer o te va a pedir un problema de neutralización, pero realmente yo lo que tengo que calcular, o bueno, lo que tengo que determinar es el pH de la sal que se forma en esa neutralización, y eso lo vamos a hacer a través del razonamiento por medio de la hidrólisis de esa sal. Vamos a plantear la neutralización como tal. Recuerden, reacción de neutralización es ácido más base, es una sal más agua. Por tanto, el ácido fórmico, si lo neutralizo con hidróxido de sodio, aquí digamos que intercambiaríamos los grupos hidrógeno y sodio, se formaría una sal de metanoato de sodio y agua. Esta sal se llama metanoato de sodio. Entonces, esta va a ser, digamos, la disolución resultante. El metanoato de sodio yo tengo que analizar ahora qué sucede con ella. ¿Qué sucede cuando yo disuelvo esta sal en agua? Y lo que vamos a hacer es sacarla aparte, vamos a disociarla en sus diferentes iones. Tendríamos el HCOO-, o sea, ese es el anión metanoato o anión formiato, con el catión de sodio. Tenemos que esto, que es un anión, al ser un anión, por su carga negativa, podría captar protones, es decir, está actuando como una base. Mientras que el sodio, en un primer momento nosotros vemos que tiene carga positiva, o sea, tiene un exceso de carga positiva, actuaría como ácido porque en teoría sería capaz de ceder protones. Lo que pasa es que si yo trato de plantear qué sucede con el catión de sodio en su hipotética reacción con el agua, yo veo que aquí pues obviamente no tiene protones que ceder al agua, digamos que no reacciona. El sodio, el catión de sodio no reacciona con el agua, por tanto esto es un catión ácido que sería, digamos, un ácido débil. Mientras que si yo planteo esta base, el anión con agua, HCOO- más agua, este sí va a captar un protón procedente del agua y me vuelve a quedar el ácido fórmico con OH-. Entonces, sí, esto es una base que tiene como ácido conjugado de procedencia un ácido débil, porque el ácido fórmico ya hemos visto que era un ácido débil, de hecho me daba una constante K sub A muy pequeña, del orden de magnitud de 10 a la menos 4, por tanto entendemos que la sustancia conjugada, esa base, es fuerte. Es decir, de entre estos dos iones, el que produce hidrólisis en disolución acuosa es el anión metano. Por tanto, el pH de la disolución será básico. Básicamente se trata de una sal procedente, como hemos visto aquí en la reacción de neutralización de origen, de esto que era un ácido débil y el hidróxido de sodio que era una base fuerte. Procedente de ácido débil más base fuerte. Bueno, pues con esto ya estaría terminada la justificación completa de la hidrólisis de esta sustancia. Ejercicio 4A terminado. Nos vamos al 4B. Bueno, ejercicio 4B. Se disuelven 1,68 gramos de hidróxido de potasio en agua para preparar 100 mililitros de disolución. Te pide el pH de la disolución obtenida. Bueno, tener en cuenta que ante una sustancia como esta, que es el hidróxido de potasio, que es una base muy fuerte, el cálculo del pH, para el cálculo del pH no será necesario plantear un equilibrio, puesto que se disocia por completo. Consideramos que se disocia completamente, es decir, el grado de disociación ronda el 1, o sea, el 100%. Por tanto, para calcular el pH, bueno, siendo una base yo debería empezar calculando el pOH. Saben que el pOH es
menos logaritmo de la concentración de hidroxilo, pero en este caso, al ser una sustancia que se disocia por completo, la concentración de hidroxilo va a coincidir con la concentración inicial de esta sustancia. Y la concentración inicial de esta sustancia pues la vamos a calcular nosotros como moles partido por volumen. Y los moles son, al igual que hicimos antes en el ejercicio anterior, masa entre masa molar o molecular y el volumen. En este caso la masa me dice que son 1,68 gramos de hidróxido de potasio. La masa molecular del KOH simplemente es sumar las masas atómicas que me da aquí: potasio 39, oxígeno 16, hidrógeno 1, es decir, 56 gramos por cada mol. Pues 1,68 entre 56 dividido entre el volumen que me da de 100 mililitros, ya saben, pasados a litros da 0,1. O sea que esto sería menos logaritmo de 0,3. Esta es la molaridad o concentración de la base, ¿de acuerdo? Y al hacer menos el logaritmo de esto, menos el logaritmo de 0,3, lo meto en la calculadora, me sale un pOH bastante bajito de 0,52, pero como lo que me pide en realidad es el pH, vamos a hacer 14 menos el pOH. O sea, 14 menos 0,52, por lo que vamos a obtener un pH de 13,48 para esta sustancia de acá. Eso es el apartado A. Vamos al apartado B, donde hay que plantear una neutralización. En este caso quiere neutralizar ácido clorhídrico, HCl, con la disolución del apartado anterior, o sea, la de hidróxido de potasio. Y aquí me está dando como dato que la molaridad del ácido, que es 0,6 molar, con ella tendré que hallar qué volumen de ácido necesitaré para neutralizar 50 mililitros de la disolución anterior. O sea, el volumen de la base sería 0,050 litros, que tenía una molaridad que vimos aquí de 0,3. Esa es la molaridad de la base. La concentración que teníamos inicial de esa base, 0,3 molar. Yo planteo la reacción de neutralización, que no la había completado. Esto sería la sal de cloruro de potasio más agua, aunque realmente aquí esto no me interesa mucho, salvo con vistas al ajuste de la reacción. Lo que pasa es que aquí el ajuste de la reacción no es ni siquiera necesario, son todos coeficientes 1, 1, 1 y 1, lo que significa que yo llego a la conclusión de que para que la neutralización se lleve a cabo, los moles del ácido tienen que ser igual a los moles de la base. Y como los moles se obtienen, recuerden la fórmula, molaridad o concentración es moles partido volumen. Molaridad es moles partido por volumen. Si yo a partir de esa fórmula quiero calcular los moles, moles se pueden calcular como molaridad por volumen. Entonces, si yo introduzco esto aquí y aquí, yo sé que los moles del ácido son molaridad del ácido por volumen del ácido, y los moles de la base son molaridad de la base por volumen de la base. De aquí, ¿qué quiero? Quiero despejar este dato, el volumen del ácido. Volumen del ácido es molaridad de la base por volumen de la base partido molaridad del ácido. O sea, 0,3 por 0,05 partido por 0,6. Obtengo un resultado de 0,025 litros, es decir, 25 mililitros del ácido necesito para neutralizar por completo los 50 mililitros de la disolución de hidróxido de potasio del apartado anterior. Tendríamos ya aquí el apartado B completo. En el apartado C, lo que me está pidiendo que haga es que vuelva a calcular un pH, pero en este caso, ojo, porque aquí no me pide el pH de la neutralización, sino es añadir agua al hidróxido de potasio que teníamos inicialmente. O sea, yo tenía un volumen de 50 mililitros de hidróxido de potasio que vimos que la molaridad era 0,3 molar, es decir, podríamos decir que estos eran los datos iniciales, y de repente me está pidiendo que diluya esto añadiéndole agua. O sea, si yo a esto le añado agua, me va a quedar un volumen
Claro, estoy añadiendo 250 mililitros de agua, por tanto ahora el volumen total pasaría a ser 300 mililitros, pero la molaridad en este caso pues no sé cuál va a ser distinta. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es calcular esta nueva molaridad, porque con ella yo podré calcular el nuevo pH. Yo podría perfectamente utilizar la expresión molaridad 1 volumen 1 es igual a molaridad 2 volumen 2, porque de esta manera yo puedo, a partir de unos datos iniciales y unos datos finales, cuando se trata de diluir una disolución, poder hallar la molaridad 2, que es la que me interesa. Molaridad 2 es molaridad 1 por volumen 1 partido por volumen 2. Molaridad 1, 0,3. Volumen 1, 0,050. Volumen 2, 0,3 litros, ¿vale? Tendríamos una molaridad de 0,05 molar. Esta va a ser la nueva concentración o la nueva molaridad de esta sustancia, del hidróxido de potasio. Por tanto, ya podríamos hallar un nuevo pOH como menos logaritmo de 0,05, que me da aproximadamente 1,3, y por tanto el pH es 14 menos 1,3, que me da 12,7 de pH. Pues listo, ya tenemos ejercicios completos, el bloque de ácido y base, ya nos queda poquito. Mucho ánimo, gracias por verme, suscríbanse por favor, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.